Bueno, muy bien. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Tenemos hoy nuestro servicio de lectura número 120, el del jueves 25 de julio de 2024. Entonces, por la gracia de Dios, vamos a iniciar. Estamos desarrollando de los capítulos 37 al 40 de Éxodo. Vamos en el 37. Hemos puesto la temática dentro de esos capítulos, como es esta: el tabernáculo queda terminado y la gloria del Señor llena el tabernáculo. Entre tanto, llegamos a la conclusión en el capítulo 40. Estamos aquí en Éxodo 37 y hemos tomado la versión Nueva Traducción Viviente para hacer la lectura. Hoy vamos a ver la construcción del altar del incienso, un lugar para la intercesión. Ese es el propósito de esta noche. Y de inmediato vamos a hacer la lectura entonces de los versículos 25 en adelante con respecto a la construcción de este altar del incienso, o el altar de la oración, o el altar de la intercesión, o el lugar de la intercesión. Después Bezaleel construyó con madera de acacia. Nuevamente aparece aquí la madera de acacia. Ya tenemos claro que pues, está haciendo referencia a Jesucristo hombre. Después Bezaleel construyó con madera de acacia el altar para quemar el incienso, que es el altar de la oración, de la intercesión. Lo hizo cuadrado de 46 centímetros de largo y de ancho y 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubrió de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar, y le puso una moldura de oro alrededor de todo el altar. Hizo 2 anillos de oro y los fijó en los 2 lados opuestos del altar, por debajo de la moldura de oro, para que sostuvieran las varas que servían para transportarlo. Nuevamente aparece el oro, que hace referencia a la gloria del Hijo de Dios, aquel verbo hecho carne que habitó entre nosotros y que, conforme lo dicho por el apóstol Juan, nosotros creemos que él habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. Ellos vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, como él mismo lo dijo, tocante al verbo de vida, el verbo hecho carne, Dios manifestado en carne, Jesucristo vino en carne. Entonces, por eso está tanto la madera de acacia que está representando, tipificando Jesucristo hombre, pero también aquí el oro está tipificando la gloria del Hijo de Dios, el verbo hecho carne. Y dice que también hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de oro. Luego elaboró el aceite sagrado de la unción y el incienso aromático con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso. Ya en anteriores lecturas que hemos hecho, tenemos en cuenta que pues el altar de la oración, allí se llevaba el incienso. Quiere decir que se quemaba incienso allí, habiendo tomado fuego del altar del sacrificio, y con ese fuego del altar del sacrificio era que se encendía el altar de la oración. Y ese incienso agradable a Dios, que es la intercesión, en primera instancia, ya cumplida y hecha por nuestro Señor Jesucristo, que permanece sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec delante del Padre. Y es en lo cual nos vamos a ocupar, porque lo que nos ocupa hoy es el altar de la oración, o el altar del incienso, de la intercesión, un lugar para la intercesión. Entonces, el Señor Jesucristo es nuestro intercesor. En Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, haciendo esa labor como sumo sacerdote delante de Dios. Y vean lo que dice luego: el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, mediador e intercesor.
Esto lo dice el Espíritu Santo a través de la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, nuevamente, y cabe la necesidad de insistir en tener en cuenta el testimonio dado por el Espíritu Santo a través de los apóstoles de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, que en él estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres, pero luego dice que aquel verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros, para que se cumpliera entonces que ciertamente Dios había enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, para condenar al pecado en la carne y así dar verdadera libertad y librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre y constituir a Jesús sumo sacerdote y mediador de un nuevo pacto. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, sumo sacerdote y mediador e intercesor. Por eso dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Recordemos, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Sigue la misma verdad aquí está expresada. En un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces Jesucristo, hombre. ¿Quién es ese solo Dios y ese solo mediador? Jesucristo, hombre. El verbo de Dios. Jesucristo, hombre. Glorificado y sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Así lo dicen las escrituras. Y lo creemos así, de todo corazón. Entonces, vamos a ver, de acuerdo a Hebreos, capítulo 7, porque recordemos que Hebreos va a estar desarrollando todo el libro o toda el libro de Hebreos, la carta de los Hebreos, va a estar desarrollando lo que es la superioridad del Hijo de Dios, la superioridad de Jesucristo por encima de todos los estamentos de la ley, ¿sí? En este caso, Jesucristo es superior al sacerdocio levita, al sumo sacerdote Aarón. Por ende, él va a estar entonces, el Espíritu Santo va a estar explicando en este capítulo esa superioridad, esa excelencia y esa perfección de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Entonces, Hebreos 7, 18 al 28 dice, ¿qué vamos a hacer para aprovechar la lectura? Le colocamos como especie de un título un poco extenso, porque para que de una vez nos adentremos en el versículo mismo, luego de leer entonces el enunciado, que es un poco extenso, pero es una exposición del mismo pasaje. Entonces, el primero, la labor intercesora de nuestro Señor Jesucristo está fundamentada en la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, él está presentando que si bien el orden de Aarón, ¿cierto?, era quien estaba encargado, los sacerdotes según el orden de Aarón estaban encargados de entrar en el lugar santo. Y ya hemos visto que ahí se encontraba entonces continuamente, diariamente entraban y ahí estaban ministrando en el lugar santo delante de la presencia de Dios. Porque tanto la mesa de los panes de la proposición, como lo hemos visto, o los panes de la presencia, como el candelabro a la luz de la presencia del Hijo de Dios, a la luz de la presencia de Dios, figurando con el candelabro a Cristo. Pero también ahora, también ellos entraban en el lugar santo, al altar del incienso, que es el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, en su labor de intercesor. Entonces, él dice que esa labor de intercesor está fundamentada en una mejor esperanza.
por la cual entonces nosotros nos podemos acercar a Dios y Él lo va a ir desarrollando. ¿Por qué? Porque la ley no pudo acercarnos a Dios. La ley lo que hacía era para los israelitas era mostrarles su pecado, ¿sí? Señalarles el pecado, mostrárselos e indicarles que solamente había una persona que los podía libertar y llevarlos a Cristo. Pero ellos, por la ley, nadie podía justificarse y tener esperanza de ser salvo, porque nuestra fe y nuestra esperanza están mediante Cristo en Dios. Entonces el versículo dice lo siguiente: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, refiriéndose a todo lo concerniente al pacto establecido por Dios por medio de Moisés para con el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué? Queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Vea, dice, pues nada perfeccionó la ley. Y lo mete ahí entre paréntesis, ¿no? Pues nada perfeccionó la ley. Eso es una debilidad y ineficacia de la ley misma. Ella no puede perfeccionar al hombre, no podía perfeccionar al hombre. Pero Dios dice, ese mandamiento queda abrogado porque Dios introduce una mejor esperanza por medio de la fe en Cristo. Entonces dice, introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y más exactamente está diciendo que todo lo concerniente a la ley de Moisés y todo el pacto que se estableció con el pueblo de Israel en el Sinaí queda abrogado una vez que Jesucristo está presente y ciertamente, como dice en los anteriores versículos que leímos, Él muere conforme a las Escrituras y resucita conforme a las Escrituras y está sentado a la diestra de Dios para que se cumpliera todo lo que Dios había antes determinado que sucediera y que fue anunciado por los profetas, inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora entonces Jesucristo se convierte en el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede mediar y puede dar ese acercarnos a Dios. Él es nuestra fe, Él es nuestra esperanza y en Él o mediante Él y solo por Él Dios derrama de su amor en nosotros. Por eso también se habla de la fe, de la esperanza y el amor, siendo el mayor de estos el amor. Entonces, ya como lo habíamos leído anteriormente aquí, este enunciado tan un poco extenso, ¿sí? La labor intercesora de nuestro Señor Jesucristo, en este caso delante de su Padre, esa oración, esa intercesión, ese ruego, ese clamor que Él hace por la iglesia, está fundamentada entonces en esa mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, al trono de la gracia, delante del trono de la gracia, para hallar oportuno socorro. Entonces viene el segundo versículo. Antes de leerlo le coloqué el enunciado. La labor intercesora de nuestro Señor Jesucristo está soportada por el juramento de Dios para un sacerdocio según el orden de Melquisedec, señalando que ese sacerdocio, ese sumo sacerdocio sería eterno, inmutable, que no dejaría de ser, porque hablando, en este caso, el Espíritu Santo a través del escritor de la carta a los Hebreos nos habla de que ciertamente Melquisedec, para que fuese esa figura de Cristo, dice que no tenía padre ni madre que hubieran ejercido el sacerdocio. Dentro de su mamá o dentro de su papá, ninguno ejerció el sacerdocio. No se sabe cuándo inició el sacerdocio, no tiene principio de días. Tampoco dice, no se sabe cuándo lo terminó, porque dice no tiene fin de días, ni inicio ni fin de días. Permanece para siempre sacerdote. Por eso es que Él es la figura de Cristo. Sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice, sin padre ni madre, ¿sí? Sin principio y sin final de días, por eso permanece para siempre. Entonces, esta labor intercesora de nuestro Señor Jesucristo es superior a la labor intercesora de Aarón, porque Aarón tenía que, al morir Aarón tenía que haber otro.
Entonces eso también indicaba la debilidad y la ineficacia de ese primer pacto. Entonces, aquí en el versículo 20 dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, hablando del sacerdocio según el orden de Aarón, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Si bien hemos visto que hasta el momento Moisés tiene por mandato de Dios que ungir a Aarón y a sus hijos. Eso lo vamos a ver más adelante. Todavía no lo ha hecho, porque hasta ahora está entregando Bezaleel todo el tabernáculo con todos sus utensilios y con toda la ornamenta, con todo el vestuario que ellos van a aportar. Por eso es que no lo hemos visto ungido, cosa que aclaramos cuando tratamos acerca de Aarón en ese fatídico momento en que él construyó el becerro. Entonces, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo. Juró el Señor. ¿Qué Señor? ¿Cuál Señor? Dios, el único Dios verdadero. Por eso cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla, juró el Señor, se hace referencia al único Dios verdadero. Yo soy el que soy, el único Dios. Recordemos que es necesario que trabajemos y entendamos, a lo menos podamos adentrarnos a entender y comprender en lo que es entonces la singularidad de Dios, que es el único Dios, es un Dios singular, es el único Dios verdadero, pero también la pluralidad de Dios, donde está los tres que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y son Dios. Pero también la incomprensibilidad. O sea que por mucho que querramos, no lograremos humanamente llegar a entender y comprender la grandeza de Dios. Por eso, dentro de ese poder de Dios, juró el Señor. ¿Quién juró? Dios. El único que habita en luz inaccesible. El que es y no ha sido creado. El que subsiste por sí mismo. Dice, juró el Señor y no se arrepentirá, porque recordemos que Él no es hombre para que mienta. Dijo y hará, habló y ejecutará. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De tal manera que esto nos da mucho gozo porque tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros continuamente delante del Padre, con un sacerdocio que está fundamentado en un juramento, en la palabra del Señor, o sea, en la palabra de Dios. Recordemos que también esas tres cosas de la palabra de Dios. Dios actúa hablando, o sea, su poder, pero Dios también por su palabra tiene autoridad. Con su autoridad, con su poder, con su autoridad, estableció a Jesús como sumo sacerdote. Pero también su palabra a través del verbo de Dios y ahora ministrada por nuestro sumo sacerdote y por revelación del Espíritu Santo es lo que hace manifiesta su presencia. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y una aplicación para nosotros de esta verdad, de esta palabra, es que si alguien dejase de orar por nosotros, si aún el ministro, el pastor, los intercesores de la congregación local, la iglesia, dejase de orar, dejara de interceder por nosotros, tenemos un sumo sacerdote que no lo dejará de hacer por nosotros. Él está intercediendo por nosotros delante del Padre. Está allí rogando por nosotros. Y vamos a ver qué es lo que pide más adelante. Pero usted debe estar completamente tranquilo y esto nos debe dar mucha paz de que no estamos solos. Hay alguien que está orando por nosotros. El Señor Jesucristo es nuestro intercesor. Ahora, mire lo que dice. Vamos a ver el tercer versículo, pero antes del tercero, entonces la labor intercesora de nuestro Señor Jesucristo se realiza en el marco de un nuevo y mejor pacto, ¿sí? No de la letra,
Porque dice, la letra de la ley mata, porque maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas que están escritas en este libro de la ley para hacerlas. ¿Sí? Un pacto que estaba sujeto a las bendiciones del monte Gerizim y a las maldiciones del monte Bar. Un pacto que siempre, ciertamente, un pacto de condenación, un ministerio de condenación, un ministerio de muerte, pero que contenía un mensaje poderoso que Jesús mismo dice, ni una jota, ni una tilde de la ley dejará de pasar. No podrá pasar de ninguna manera, no dejará de ser, sino que tendrá todo lo que la ley dice, cabal cumplimiento acerca de él. Porque de mí, dice Jesús, escribió Moisés. Pero en este caso, la labor intercesora de nuestro Señor Jesucristo se realiza en el marco de un nuevo y mejor pacto. Entonces el Espíritu Santo dice a través del escritor de Hebreos lo siguiente. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Él está puesto entonces como ese intercesor para mediar y asimismo por medio de su gracia delante del Padre y en favor de nosotros, confirmar ese pacto. Ahora, vea lo que decimos para que continuemos. La labor intercesora de Jesús se fundamenta en su inmutabilidad. ¿Qué quiere decir? Que no va a dejar de ser, no va a cambiar, no va a entregar en sucesión el sacerdocio a otro. Dice, y los otros sacerdotes que eran según el orden de Aarón, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero vean lo que dice, mas o sea, Jesús, por cuanto permanece para siempre, que no puede morir, ya fue resucitado, ya fue glorificado, está a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad en las alturas, tiene un sacerdocio inmutable. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y aquí hay una cosa que el Espíritu Santo nos da a aclarar bastante, que mientras las personas que hayan creído en el Señor Jesucristo, que hayan creído al testimonio que el Padre haya dado acerca de su Hijo, estén en esta tierra, estén con vida, para los cuales va a estar corriendo lo que es los segundos, los minutos, el tiempo, el día, ¿cierto? La hora, la semana, los meses, los años. Por eso se habla de, puede salvar también perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. O sea, a nosotros que hemos creído. Y eso lo vamos a ver en un ejemplo ya aplicado a él como sumo sacerdote intercediendo prácticamente. Pero él, a diferencia nuestra, él vive para siempre. Él no va a morir, pero va a interceder en favor de nosotros, que sí tenemos una temporalidad aquí, aunque luego en él seremos recibidos para estar con él para siempre también. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Así como usted y yo, que nos hemos acercado a Dios, al único Dios verdadero y a Jesucristo, su único Hijo, por la gracia de Dios, ministrada a nosotros por el Espíritu Santo, revelándonos el Evangelio, cuando nosotros ciertamente no éramos hijos de Dios. Pero Dios nos concedió por su gracia, por medio de la fe, llegar a ser hijos de Dios, habiendo recibido a su Hijo, y su Hijo nos dándonos la potestad de ser hechos hijos de Dios, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y luego, ¿qué pasa? No solo los salva, sino que va a estar viviendo siempre para interceder por ellos, dedicado a esa labor intercesora. Hay dos cosas aquí bastante trascendentales. Aquí está la primera, entonces voy a cambiarle el color, vamos a colocarle en verde, ¿sí? Que habla acerca de esa labor de salvación que Jesús hace. Él es el Salvador, Dios lo proveyó como el único y suficiente Salvador, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Pero luego no los deja allí
como, bueno, ya lo salvé, vayan ustedes, arréglensela como puedan. Él no es así, sino que el Padre también le ha dado a Jesús que sea el intercesor, que viva siempre para interceder por nosotros. Qué bendición tan grande. Por eso es que hay otra cosa que el Espíritu Santo nos dice en la doctrina apostólica. El Padre está haciendo en nosotros lo que es agradable delante de él. Mientras su Hijo está intercediendo por nosotros. Mientras el Espíritu Santo está revelándonos su gracia y su justicia y su verdad. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que salvos, también entonces somos protegidos, somos guardados mediante esa labor intercesora de Cristo. Ahora, quinto, la labor intercesora de nuestro Señor Jesucristo se confirma por su santidad y el sacrificio de sí mismo, cosa que no pudo hacer Aarón, ni ninguno de los hijos de Aarón, que ejercieron el sumo sacerdocio según el primer pacto. ¿Qué era qué? Que era ineficaz, que era débil por su debilidad e ineficacia. Fue quitado y puesto el nuevo. Pero esa labor intercesora de nuestro Señor Jesucristo entonces estará confirmada y está confirmada por su santidad y el sacrificio de sí mismo. Aquí lo dice el Espíritu Santo de esta manera. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, dos puntos, santo. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente era hijo de Dios, sino que tenía una muy, pero muy buena comunión con su Padre. Recordemos que en esa buena comunión, en esa santidad, ¿cierto? Si queremos de pronto en tomar lo que dice aquí, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, es que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea que el Padre se complacía de él. Pero eso ¿por qué razón? Porque Jesús dijo también, el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Entonces, su sumo sacerdocio, su labor como intercesora se confirma por su santidad y el sacrificio de sí mismo. Entonces, santo en su comunión con el Padre. Inocente, ¿qué quiere decir? Que no tenía pecado. Por eso dice el justo por los pecadores. El que no hizo pecado por nosotros lo hizo pecado. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, siendo él inocente, sin pecado. Pero también dice sin mancha, que no tenían nada, absolutamente nada de qué, como él mismo dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Porque no había nada en él que pudiera ser reprendido. No había nada por lo cual él pudiera ser redarguido de pecado. Era sin mancha. Pero también era apartado de los pecadores. Aunque comía con los pecadores, andaba con los pecadores, hablando en el sentido no de que anduviera en camino de pecadores, de que se sentara en silla de escarnecedores o que siguiera consejo de malos, sino que aunque estuvo entre pecadores, él no vivió según las conductas del hombre natural, sino que vivió conforme a los principios de Dios establecidos para el desarrollo de una vida en la cual se lleve fruto para su gloria. Por eso dice que apartado de los pecadores. Pero también luego de eso, como estaba profetizado, fue hecho más sublime que los cielos, porque ciertamente está sentado a la diestra de Dios. Y que ahora dice y que no tiene necesidad cada día, como aquellos somos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Por qué? Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por eso entonces la labor intercesora de Jesús está soportada por su santidad y por el sacrificio que él ofreció de sí mismo delante del Padre. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Por eso, como comenzamos, ¿no? Por su debilidad e ineficacia, ellos no pudieron continuar. Porque tanto ellos como la ley no podían justificar al hombre. Pero luego dice, pero la palabra del juramento, recordemos, la palabra del juramento
posterior a la ley, al Hijo, dice. La palabra de juramento posterior a la ley, al Hijo sí lo constituye, sí lo hace perfecto para siempre. Ahora bien, vamos a ver entonces el desarrollo de esta labor intercesora de Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Veremos algunos aspectos que tienen que ver con esa labor intercesora de Jesús en favor de los hijos de Dios, de los que han creído. Entonces, en los primeros que hemos visto cómo es que se fundamenta, entonces, cómo es que se establece ese sumo sacerdocio para interceder. Pero ahora vamos a verlo en su desarrollo. Entonces, Juan capítulo 17. Como siempre, primero le colocamos el enunciado. Dice, la intercesión, en este caso, se fundamenta en la gloria del Padre y la gloria del Hijo. Y en esto quiero nuevamente aclarar y que es necesario que tengamos en cuenta. Amados hermanos, desde antes de la creación del mundo hasta la eternidad, van a estar los tres que dan testimonio de la vida eterna. Ellos nunca van a hacer nada por separado. Aunque se haya establecido una jerarquía dentro de ellos por causa de la justicia provista por Dios por medio de Jesús. El Padre, entonces, el Padre es quien está en estos momentos recibiendo la gloria de parte de quién, del Hijo. Y el Hijo la recibe, dice como él mismo lo dijo, por el Espíritu Santo. Él me glorificará a mí. Pero los tres, amados hermanos, no es que sean tres dioses, los tres son Dios. Es un único Dios verdadero. Los tres son Dios. El Padre y el Hijo reciben gloria. Entonces la intercesión se fundamenta en la gloria del Padre y la gloria del Hijo. Vean lo que dice el versículo 1, explicado por el apóstol Juan, de lo que Jesús dijo en su intercesión. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y luego dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Por eso les decía, y es necesario que tengamos claro, que ellos nunca van a actuar separadamente. Está el Padre, está el Verbo y el Espíritu Santo actuando desde antes de la fundación del mundo. Y aquí está dicho por Jesucristo mismo. Y entonces la labor intercesora de Jesús, sentando el ejemplo para nosotros, ha de fundamentarse en una intercesión que glorifique al Padre y que glorifique a su Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que la labor de intercesión se fundamenta en esa gloria que ellos tienen, en la gloria que el Padre recibió del Hijo y la gloria que el Hijo recibió del Padre habiendo acabado la obra que le dio que hiciera. Por eso es que esa labor de los intercesores que hoy interceden, que hoy se colocan en la brecha, que hacen vallado, necesariamente el intercesor tiene que conocer los tres que dan testimonio. Porque también el Espíritu Santo, dicho por Jesús, dice, Él me glorificará a mí. Porque recordemos
que si bien no es el tema, no estamos tratando acerca del Espíritu Santo como intercesor, el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Pero Él tiene una labor bastante trascendental y es glorificar al Hijo de Dios. ¿Y cómo lo hace? Llevándonos a través de la palabra, del verbo de Dios, a la obediencia al verbo de Dios, a Cristo, para que nosotros en obediencia a Cristo honremos al Padre como honramos al Hijo. Por eso, amados hermanos, todo aquel que hace labor intercesora tendrá presente, entendido y comprendido que intercede mediante la guía del Espíritu Santo para glorificar al Hijo y que mediante la gloria del Hijo se glorifique al Padre. Bien dijo Jesús que todo lo que Él hacía, lo hacía para que el Padre fuera glorificado. Y cuando habló Jesús de la oración, dijo, para que el Padre sea glorificado. Para que el Padre reciba toda la gloria. Toda la gloria. Lo segundo, de acuerdo al capítulo 17, para que veamos el versículo 2. La intercesión se fundamenta en el conocimiento de la vida eterna. O sea que cuando dicen, bueno, ¿y por qué vamos a orar? Le decía una hermana hace poco, hermana, ore, por favor, hagamos la oración inicial. Le animé a orar. Qué hermosa intercesión. Una intercesión con conocimiento de la vida eterna. No es una intercesión como le plazca al intercesor. Por eso dice aquí, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y luego dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado. Vean, cual sea el camino en el cual esté el pecador, hablando de qué pecado está influyendo más en su vida, qué está haciendo que lo está alejando cada día más y más de Dios, que lo tiene apartado de Dios. Cuando se intercede por esa persona, cualquiera que sea su pecado, hemos de estar plenamente convencidos de que la vida eterna consiste en conocer al Padre, al único Dios verdadero y a Jesucristo quien Él ha enviado. Y la intercesión entonces se hará en función de eso. Y oraremos y clamaremos para que Dios le dé esa vida eterna a la persona. Como Padre, en el nombre de Jesús, concede que esta persona tenga vida eterna, que te conozca a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Porque entonces la intercesión se fundamenta en el conocimiento de la vida eterna. Por eso, cuando entendemos y comprendemos que el Padre le ha dado a su Hijo toda potestad sobre toda carne, como Él mismo se lo dijo a los apóstoles, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Prediquen el evangelio a toda criatura. Hagan los discípulos míos y enséñenles a guardar todas las cosas. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Pero entonces la labor de intercesión se comprende y se entiende dentro del conocimiento de la vida eterna. Oraremos e intercederemos por las personas, vamos a interceder por la gente, vamos a seguirlo haciendo cada día, cada mañana, en todo momento, cuando nos pidan también interceder por alguien, pero sabiendo entonces estos dos primeros aspectos. El primero entonces es que la intercesión guiada por el Espíritu Santo será para glorificar al Hijo. Él me glorificará a mí, dijo Jesús. Pero esa intercesión que se hace en el nombre de su Hijo, al Padre en el nombre de su Hijo, es para que el Padre sea glorificado. Entonces la intercesión se fundamenta en la gloria del Padre y la gloria del Hijo por el propósito, en segundo lugar, de la vida eterna que ellos mismos han determinado para con el hombre,
para que el hombre reciba esa vida eterna, esa vida abundante. Entonces, la intercesión se fundamentará en orar por ello, en interceder, en orar y clamar y rogar por el mundo, por los hombres, por toda la gente, parientes, familiares, amigos, conocidos, teniendo conocimiento de la vida eterna, para que ellos también adquieran, reciban por la gracia de Dios ese conocimiento de la vida eterna. Por el momento vamos a dejar hasta allí. Mañana es viernes, mañana continuaremos entonces con este pasaje de Hebreos que nos ha dado el inicio, este pasaje de el Evangelio de Juan capítulo 17, habiendo tenido el preámbulo de acuerdo al libro de Hebreos, donde hemos visto entonces cómo es que Dios ha constituido un sumo sacerdote, un intercesor, y luego cómo Él desarrolló la intercesión, dándonos el ejemplo para que nosotros también como intercesores lo hagamos. Entonces, hoy, amados hermanos, hemos llegado al final de este capítulo de Éxodo 37, viendo solamente lo concerniente a la construcción del altar del incienso, un lugar para la intercesión. Oremos, mis amados hermanos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo nuestro, Señor Jesucristo, damos gracias a ti, porque tu misericordia es para siempre, porque grande y misericordioso eres, tardo para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo. Y rogamos, Señor, que todos los intercesores, todos los que se ponen en la brecha, todos los que hacen vallado, comprendamos la grandeza del sumo sacerdocio de Cristo, nuestro intercesor, nuestro mediador y fiador del nuevo pacto, para que nuestra labor intercesora siga su ejemplo y se fundamente, Señor, como lo hemos visto en estos dos puntos iniciales. Se fundamente en que sea para la gloria de tu Hijo y que glorificando a tu Hijo se glorifique, Señor, tu nombre. En el nombre de Jesús. Para esto te rogamos también, Señor, que haya conocimiento, entendimiento y comprensión de tu propósito para vida eterna, en todos aquellos que intercedemos, para que no solamente nosotros disfrutemos de la vida eterna, sino que también oremos e intercedamos para que otros la reciban por gracia, mediante la justicia por la fe en Cristo. Y que en esto, Señor, insistamos y roguemos y pidamos para salvación de otros, así como otros lo han hecho por nosotros. Y estamos aquí delante de ti en tu presencia, en presencia de tu Hijo, en presencia del Espíritu Santo, recibiendo esta palabra. Gracias, Padre, por quienes interceden, por quienes se ponen en la brecha, por quienes hacen vallado en favor de la tierra, para que no sea destruida. Gracias, Padre, porque aún hay tiempo y podemos interceder y servirte para dar a conocer tu gracia y el amor tuyo en Cristo Jesús para muchos, para que sean hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.